En la primera presentación comenzamos analizando los 6000 años de la gran controversia y notamos que en cada generación Dios ha tratado de enseñar la historia de salvación y todo el tiempo Satanás ha tratado de difamar su carácter, distorsionando el mensaje del plan de salvación. En la segunda presentación vimos cómo Dios ha guiado este movimiento, levantó a la Iglesia Adventista y le dio su mensaje, una red de verdad. Organizó esta iglesia con las diversas ramas del trabajo para trabajar juntos en unidad, para llevar este mensaje al mundo. Sin embargo, como incluso para 1850 había llegado una condición de la Odisea, y cómo Dios buscó remediar eso durante esa primera generación. También echamos un vistazo a lo que sucedió después de la muerte de Jaime Huey. El Señor había dejado muy claro que había un elemento de la obra que necesitaba ser traído. Aunque Jaime Huey decidió que no podía dejar Battle Creek y terminó muriendo poco tiempo después, Dios le prometió a Elena de White que levantaría a otros para que tomaran su lugar y que el mensaje continuaría. En la tercera presentación miramos la conferencia general que se llevó a cabo en Minneapolis en el año de 1888, la reunión más importante. Ahora veremos los reavivamientos que tuvieron lugar después de la Conferencia General de Minneapolis del año 1888. Y también en las dos últimas presentaciones veremos estos reavivamientos. En la última reunión que Elena de White presentó, hizo esta declaración a los ministros allí y dijo: ahora esta es la última reunión de ministros que tendremos, a menos que deseen reunirse ustedes mismos. Si los ministros no reciben la luz, quiero darle una oportunidad a la gente. Tal vez ellos puedan recibirlo. Esto habló el 24 de octubre del año 1888. Y eso es exactamente lo que sucedió. Elena de White fue a Battle Creek durante el mes de diciembre y hubo algunas reuniones allí. A.T. Jones presentó algo sobre la libertad religiosa y Waggoner regresó a Oakland y hubo reuniones también allí, en las que se realizaron reavivamientos. Pero las primeras reuniones en las que realmente estaba Elena de White trabajando junto con Jones o Waggoner, o ambos juntos con otros, está en el sur, en la Academia de South Lancaster, Massachusetts. Ahora, a veces lo escucharás descrito como la Academia y a veces la Universidad de South Lancaster. Creo que en esos primeros días era realmente la Academia, aunque a veces se la llamaba universidad, y en realidad eran reuniones de ministros que se iban a llevar a cabo allí, y los ministros de esa área iban a venir y tener algunas reuniones. Iba a haber una reunión a partir del 10 de enero durante 4 días, de jueves a domingo, y se iba a reunir allí en la academia, en la iglesia del campus, y ese sería el final de las reuniones. Ahora, los estudiantes comenzaron a asistir a las reuniones y la facultad decidió cancelar la escuela para que los estudiantes puedan participar en estas reuniones. Y así lo hicieron. Y no solo pasaron el domingo, sino que agregaron una semana más, una semana entera a la serie de reuniones. Y así fue hasta el 22 de enero. Los presentadores principales allí fueron S.N. Haskell, A.T. Jones y Elena de White. Tanto Haskell como Elena de White dieron extensos informes sobre lo que sucedió en estas reuniones en South Lancaster, Massachusetts. Y esto es lo que dijo Haskell referente a aquel encuentro en South Lancaster. Esto escribió el 29 de enero del año 1889. Dice: para alabanza de Dios,
haríamos mención de esta reunión general. Fue una temporada de refrigerio para los que asistieron. Se decidió que sería del interés de los estudiantes que la escuela cerrara, para que pudieran tener el beneficio de las reuniones. Durante las reuniones, el pastor Jones habló sobre el tema de la iglesia y el Estado, y también sobre los deberes de los oficiales de la iglesia. Por supuesto, Jones acababa de regresar de Washington, D.C., donde había estado ante el Congreso para oponerse a la ley dominical nacional. Sigue diciendo, pero fueron las reuniones religiosas las que se caracterizaron por el derramamiento del Espíritu de Dios. No hubo insistencia y ni siquiera se hizo un llamado para aquellos que deseaban pasar al frente para orar. Y no se notó ningún entusiasmo en ninguna de las reuniones, sino un intenso autoexamen por parte de casi todos los asistentes. ¿Qué dijo Haskell? Esto no fue un movimiento fanático. Ni siquiera hubo un llamado al altar para que la gente se acercara y diera su testimonio. De manera voluntaria daban sus testimonios. Ahora, esto es lo que dice Elena de White. Esto encontramos en Review Herald del 5 de marzo del año 1889, página 267. Dice: las reuniones continuaron una semana después de su primera. Se despidió a la escuela y todos se esforzaron fervientemente en buscar al Señor. Jones vino de Boston y trabajó con mucho fervor por la gente, hablando 2 a 3 veces al día. El rebaño de Dios fue alimentado con alimento que nutre el alma. El mismo mensaje que el Señor ha enviado a la gente en este tiempo fue presentado en los discursos. Hubo muchos, incluso entre los ministros, que vieron la verdad tal como es en Jesús en una luz en la que nunca antes habían visto. De manera que no se trataba de nuevas verdades, sino de verdades presentadas en un modo que algunas nunca habían visto antes de esta oportunidad. Sigue diciendo: vieron al Salvador como un Salvador que perdona los pecados y la verdad como el santificador del alma. Fíjense en los dos componentes que presenta allí. No es un mensaje de simple perdón, sino que habla también del poder de Dios para santificarnos, para santificar el alma. Sigue diciendo allí: tanto los estudiantes como los maestros han compartido en gran medida la bendición de Dios. Los profundos movimientos del Espíritu de Dios se han sentido en casi todos los corazones. Los que asistieron a la reunión dieron el testimonio general de que habían obtenido una experiencia más allá de todo lo que habían conocido antes. Así que durante estas reuniones hubo un reavivamiento que comenzó a tomar lugar en los corazones de todos los que asistieron, tanto los estudiantes como los ministros allí reunidos. Dice: hay muchos que parecen sentir que tienen una gran obra que hacer antes de poder venir a Cristo para su salvación. Parecen pensar que Jesús vendrá al final de su lucha y les dará ayuda poniendo el toque final a la obra de su vida. Parece difícil para ellos entender que Cristo es un Salvador completo y capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que se acercan a Dios por medio de Él. Pierden de vista el hecho de que Cristo mismo es el camino, la verdad y la vida. Cuando descansamos individualmente en Cristo, con plena seguridad de fe, confiando únicamente en la eficacia de su sangre para limpiarnos de todo pecado, tendremos paz al creer que lo que Dios ha prometido es capaz de realizarlo. Hubo muchos que testificaron que como se habían presentado las verdades escrutadoras, habían sido condenados a la luz de la ley como transgresores. Habían estado confiando en su propia justicia. Ahora lo vieron como trapo de inmundicia en comparación con la justicia de Cristo, que es la única aceptable para Dios.
Aunque no habían sido transgresores abiertos, se vieron depravados y degradados de corazón. Habían sustituido a otros dioses en el lugar de su Padre Celestial. Habían luchado para abstenerse de pecar, pero habían confiado en su propia fuerza. Debemos ir a Jesús tal como somos, confesar nuestros pecados y arrojar nuestras almas indefensas sobre nuestro Redentor compasivo. Esto subyuga el orgullo del corazón y es una crucifixión del yo. Observe lo que dice. Nunca he visto una obra de reavivamiento avanzar con tanta minuciosidad y, sin embargo, permanecer tan libre de toda excitación indebida. No hubo insistencia ni invitación. No se llamó a la gente, pero se dio cuenta solemnemente de que Cristo no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. Parecíamos respirar en la atmósfera misma del cielo. De hecho, los ángeles estaban revoloteando. El Señor había visitado a su pueblo. Esto no era un movimiento emocional. Aunque hay emociones en juego, cuando acudimos a Cristo vemos nuestra pecaminosidad, recibimos su perdón y comprobamos su poder para cumplir sus promesas. Pero las emociones no eran la motivación en aquella reunión. Tanto fue la impresión que causó en Elena, que años después seguiría escribiendo sobre estas reuniones. Esto escribió en el año de 1894, manuscrito 49. Un lugar en el que estábamos trabajando en Estados Unidos y todos los jóvenes de nuestra universidad en South Lancaster, Massachusetts, se convirtieron mientras les contábamos la sencilla historia de la cruz, para venir a Jesús tal como era. Sucedió algo interesante. Una mañana, por supuesto, los estudiantes habían estado viniendo todos los días, y una mañana, cuando comienza la reunión, no habían estudiantes allí, y luego comenzaron a entrar uno por uno y querían compartir, y así es como ella lo describe. Extrañé a los jóvenes allí una noche y pregunté, ¿dónde están? Han estado aquí, pero ya no están aquí. Pronto entró toda una clase de ellos y tomaron sus asientos. Entonces se levantaron y comenzaron a dar sus testimonios. He hecho mal a tal prójimo, he hecho mal a tal hombre, he hecho este pecado y ese el otro. Y otro se puso de pie y dio sus confesiones. Dijeron, quería venir a esta reunión sabiendo que había quitado la última piedra de tropiezo ante mis pies y los pies de los demás. ¿Qué testimonio dieron? Realmente esto sucedió espontáneamente, como resultado de predicar y levantar a Cristo en toda su plenitud. Elena dice que nadie los instó a hacer esto. Y sabes que a veces es bueno hacer apelaciones cuando predicamos, pero esta era una situación en la que todos se sentían libres y fueron convencidos por el Espíritu Santo y comenzaron a presentarse y dar su testimonio sin un llamado a hacerlo. Y así es como Haskell informa nuevamente. Dice, la característica más destacada fue la profunda convicción que reposaba en muchos a causa de sus pecados. Se eliminaron las quejas de larga data, conocidas solo por las propias partes. En muchos casos se hicieron confesiones y restituciones. Mucho de este trabajo se hizo de manera tranquila entre los que estaban involucrados, de modo que nada se supo de él hasta que se hizo la confesión o restitución. Y luego se daría testimonio en la reunión. Había una libertad en la confesión que rara vez se ve y nada parecía forzado. No se ejerció presión sobre ninguno, pero cuando el pecado fue confesado, el canto de alabanza y acción de gracia que siguió fue ciertamente refrescante. Expresiones como las siguientes, incluso de antiguos observadores del sábado, se escuchaban con frecuencia. Nunca experimenté algo como esto,
Parece que tenemos un nuevo evangelio. Nunca entendí el amor de Dios como lo hago ahora. Su carácter me parece tan diferente de lo que había hecho antes, etc. Dar una descripción adecuada de tal ocasión sería extremadamente difícil. Uno necesita estar presente y participar del Espíritu para apreciar el trabajo realizado. Una impresión solemne descansaba sobre muchos que se trataba de unas cuantas gotas de lo que va a ser experimentado por aquellos que tienen un papel en la obra final. En el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, que madurará el grano para la cosecha. ¿De qué está hablando Haskell aquí? Sobre esas gotas de la lluvia tardía. Dice, desde el punto de vista de los adventistas del séptimo día, cuando consideramos los esfuerzos que se están haciendo para hacer una imagen de la bestia, el levantamiento del papado y la unión de los protestantes con los católicos en esta obra, la propagación de la verdad en campos extranjeros y el derramamiento del Espíritu de Dios, tal como se ha manifestado en Oakland, Battle Creek y South Lancaster, no podemos dejar de pensar que ya es hora de prepararnos para la venida del Rey de Reyes. Haskell estaba conmovido porque todo estaba avanzando. Ley dominical, unión de protestantes con católicos, establecimiento de la imagen de la bestia. Incluso esta pequeña denominación de solo 30,000 personas extendiéndose por todo el extranjero. Termina. ¿Será cierto que la esperanza que aparentemente ha sido postergada por tanto tiempo está a punto de realizarse? ¿Será verdad que estamos realmente en medio de la efusión del Espíritu Santo? Lo que aumentará el poder y el alcance hasta que se hincha en el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel. Esa fue su pregunta de Haskell. Y creo que él sabía la respuesta, porque estaban experimentando el comienzo de eso en South Lancaster. Nuevamente, así es como lo describió Elena de White en el año 1890. Aquellos que estuvieron en South Lancaster el invierno pasado saben que la iglesia y la escuela fueron movidos por el Espíritu de Dios. Casi todos los estudiantes fueron arrastrados por la corriente celestial y se dieron testimonios vivientes que no fueron superados ni siquiera por los testimonios de 1844 antes del chasco. Ella se refiere al clamor de medianoche, cuando, según describió, el Espíritu Santo avanzaba como fuego en el rastrojo durante aquel movimiento millerita de 1843 y 1844. Por supuesto, Elena de White sabía esa experiencia, porque había vivido, y sin embargo en South Lancaster dijo: la gloria de Dios vino a esa reunión. Parecía a veces el comienzo de la reunión que la gloria de Dios estaba a punto de caer sobre nosotros, pero no vino solo a unos pocos, sino que en este momento, como un maremoto, barrió a esa congregación. ¡Y qué tiempo de regocijo! El uso que hace aquí Ellen de White del término maremoto es muy interesante. A menudo pensamos que un maremoto es algo que trae destrucción. Y aquí ella está hablando de la venida del Espíritu Santo. Entró como un maremoto y trajo destrucción al pecado y a uno mismo, y liberó a las personas en el proceso. Continúa diciendo: ahora bien, fue un milagro de la misericordia de Dios que tomó a todos los estudiantes de esa escuela y las transformó en carácter y los envió como misioneros. 2 de los maestros están ahora en Tahití como misioneros que estaban en esa reunión. La luz de la gloria de Dios estaba allí. Esto fue escrito en el año 1894. Estamos tocando tan solamente la superficie de esta reunión y lo que sucedió en South Lancaster. Tendríamos que leer todos los testimonios con referencia a lo que sucedió allí.
Las reuniones campestres, por supuesto, continuaron en South Lancaster, Chicago, Kansas, Pensilvania, Nueva York, Michigan y otros lugares similares. Y así ocurrieron experiencias mientras este mensaje se difundía por todo el país. En 1889, cuando Elena de White y estos otros hombres se unieron a ella, llevaron el mensaje a la gente. Como ella había dicho antes, hablando de estas reuniones, las resumiría de esta manera. Hemos viajado a lo largo de los diferentes lugares de las reuniones para que pudiera estar al lado de los mensajeros de Dios que sabía que eran sus mensajeros, que sabía que tenían un mensaje para su pueblo. ¿Notas algún celo de Elena de White? Diciendo, yo soy el profeta de Dios. Entonces, ¿por qué Dios necesita enviar algo más? ¿Él no me considera para nada? Ella reconoció que esto es el cumplimiento de la promesa hecha. Sigue diciendo allí, les di mi mensaje justo, en armonía con el mismo mensaje que estaban llevando. ¿Qué vimos? Vimos un poder atendiendo el mensaje. Y allí, en South Lancaster, los poderosos movimientos del Espíritu de Dios estaban allí. Algunos están aquí, que estaban en esa reunión. Ella está hablando en el Instituto Ministerial de 1890. Dice, Dios reveló su gloria y cada estudiante en el colegio fue llevado a la puerta allí en confesión. Y el mover del Espíritu de Dios estaba allí. Y así, de un lugar a otro, donde quiera que íbamos, veíamos los movimientos del Espíritu de Dios. Y esto es lo que Dios pretendía hacer cuando vino en Minneapolis en el año de 1888. El 18 de marzo contaría de la siguiente manera del año 1890. De esta manera también estos reavivamientos por todo el país. Dice, he viajado de un lugar a otro, asistiendo a reuniones donde se predicaba el mensaje de la justicia de Cristo. Consideré un privilegio estar al lado de mis hermanos y darme testimonio con el mensaje para el tiempo. Y vi que el poder de Dios acompañaba el mensaje donde quiera que se hablaba. No se podía hacer creer a la gente de South Lancaster que no era un mensaje de luz lo que les había llegado. El pueblo confesó sus pecados y se apropió de la justicia de Cristo. Dios ha puesto su mano para hacer esta obra. En resumen, en 1889 sería de la siguiente manera, que escribe el manuscrito 10 en el mes de octubre del año 1889. Todos los testimonios que he escuchado han sido de carácter edificante. Dicen que el último año ha sido el mejor de su vida. La luz que resplandece de la palabra de Dios ha sido clara y distinta. La justificación por la fe y Cristo, justicia nuestra. Ahí estaba el mensaje en esos años. Vamos a saltar a la Conferencia General del año 1891, que se realizó del 5 al 24 de marzo. Bueno, no veremos todas las cosas que sucedieron allí. Tomaríamos muchas presentaciones para revisarlo todo lo que sucedió allí. Pero queremos continuar con este tema del reavivamiento. Waggoner presentó una serie de 16 partes sobre el libro de Romanos en la conferencia. Y quiero ver solo un par de párrafos de su último sermón. Él dice, cuando tenemos una fe fuerte en que Cristo mora en nosotros, podemos salir a trabajar por los demás con poder y unir nuestras voces con las de los ángeles en el cielo. Y entonces el mensaje se difundirá con un fuerte pregón. La razón por la que no se ha ido con un fuerte clamor o fuerte pregón es porque no lo hemos captado en su plenitud. En otras palabras, hasta que no captemos el mensaje del fuerte pregón nosotros mismos y experimentemos,
¿Cómo podemos ir al mundo y proclamarlo? Entonces nos someteremos a Él, y el poder reposará sobre nosotros, y la palabra que prediquemos irá con poder, y el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel estará allí. Me regocijo esta noche en la creencia de que el fuerte pregón ya está comenzando. Esto es del boletín del diario de la Asociación General, 25 de marzo del año 1891. ¿Era exacto lo que decía allí Waggoner? Haskett lo había dicho 2 años antes. Ahora, los sermones de Waggoner fueron anotados y luego publicados en los boletines de la Asociación General. Y luego esos boletines fueron enviados a varios suscriptores en todo el mundo, incluso a Australia, donde A.G. Daniels estaba allí trabajando. Él era un líder de conferencia allí en Australia en ese momento. Pero 10 años después, A.G. Daniels lo recordaría de la siguiente manera. Esto escribió el 14 de abril del año 1901. Dice: fue en la conferencia de 1891, cuando los ministros que estaban predicando ese mensaje dieron sermones y mensajes tan conmovedores aquí en este tabernáculo. ¿Sabes que las poderosas pulsaciones de tu reunión aquí en este tabernáculo se sintieron en todo el mundo? Les sentimos en Australia, dice A.G. Daniels, y cuando llegaron los boletines y empezamos a leer, nuestros corazones se agitaron. He visto a los hermanos sentarse y leer los mensajes con las lágrimas que fluyen por sus mejillas. Los he visto bastante convulsionados con el poder que había en el mensaje, aunque solo impreso en el boletín. Aunque antes no se les había llamado la atención sobre el mensaje, al leer los boletines se arrodillaron y hallaron la justicia que es por la fe. Cristo, justicia nuestra. Así que este es el mensaje cuando fue predicado. La gente allí, cuando vio, fue bendecida. Y cuando fue leído en boletines y artículos, el mensaje todavía tenía el mismo poder. En 1891 se acercaba el tiempo de la reunión campestre y algo interesante se agregó al circuito de reuniones campestres de ese año. Loughborough nació en el año 1832, murió en el año 1924. Estuvo involucrado en el movimiento adventista temprano. Había sido llamado a predicar por Elena de White en 1852. Fue el primer ministro adventista en California. Había trabajado en Inglaterra, Michigan, Ohio. Pasó 5 años en Gran Bretaña. A principios de los años 80 estuvo en California durante 6 años y medio. Fue un firme partidario de Elena de White, porque había vivido esas primeras experiencias y sabía que a Elena de White se le había dado el don de la profecía. Fue llamada como mensajera de Dios y en 1890 había sido presidente de la conferencia allí en California. Pero sus dones no eran tanto en la administración, por lo que iban a regresarlo a la predicación y lo pusieron en Nebraska. Y cuando Elena de White escuchó esto, le escribió un par de cartas a O.A. Olsen, que era el presidente de la Asociación General en ese momento. Elena no quería que Loughborough fuera simplemente enviado de regreso a Nebraska como ministro allí, sino que ella sentía que tenía un trabajo especial que hacer. Y la razón era que todavía había tanta oposición que había surgido de Minneapolis contra su propio ministerio. Quería que aquellos que creían en su ministerio tuvieran la oportunidad de compartir sus experiencias. Fortalecería la fe de las iglesias que estaban empezando a dudar. Así que esto es lo que ella dijo cuando le escribió a O.A. Olsen en su primera carta. Esto fue dirigido el 8 de mayo del año 1890. Dice: ahora, si el pastor Loughborough pudiera usar su talento en Michigan por un tiempo y en otros estados, su posición firme sobre los testimonios reviviría la fe de aquellos que han sido engañados por las dudas y la incredulidad de aquellos que han debilitado la fe y la confianza de iglesias en ellos.
Debido a las secuelas que había dejado 1888, todavía había un debilitamiento de los testimonios, debido a la incredulidad en la que Elena de White había apoyado. En una carta posterior, ese otoño del año 1890, ella dijo de la siguiente manera: escucho en todas partes que voy objeciones a los testimonios, citando a los pastores Smith y Butler. No creen los testimonios. Ellos no aceptan lo que la hermana White ha tenido en reprensión de su proceder. Ella todavía les escribía reprensiones por las actitudes que aún persistían desde Minneapolis. Considero que la posición y la obra de los pastores Butler, Foxford, Smith y muchos otros es perturbar la fe del pueblo de Dios con cosas que dicen pero que no deben decir, y cosas que no se dijeron y que deberían decir. Y este estado de cosas, incredulidad, prejuicio y fariseísmo, está fermentando a la iglesia. El pastor Lockborough se ha mantenido firme en los testimonios y no debería cuidarse especialmente a quien se atreve a ser sincero. ¿No debería ser colocado en una posición en la que puede hacer el mayor bien? El Señor quiere que su voz sea escuchada como la de Juan, contando las cosas que ha visto y lo que ha oído, lo que él mismo ha experimentado en el surgimiento y progreso del mensaje del tercer ángel. Así que Elena de White realmente le estaba suplicando al presidente Olson que le diera un trabajo diferente a Haskell. Dice: ahora, hermano Olson, encuentre a alguien más para Nebraska y deje que el pastor Lockborough se pare en el lugar que le corresponde, como un Caleb, pasando al frente y dando un testimonio decidido frente a la incredulidad, las dudas y el escepticismo. Y me parece interesante que ella use el ejemplo de Caleb, una de las 2 espías fieles que creyeron que Dios estaba listo para llevarlos a Canaán. Finalmente diría: los esfuerzos poco entusiastas que se han hecho durante los últimos años tienden a causar los ojos para que Israel no reconozca sus diserciones, y Dios retiene su espíritu de ellos y las tinieblas los envuelven como lo hizo con la nación judía. Esto estaba en su carta a Olson. Ella le está suplicando que algo debe cambiar o vamos a entrar en la oscuridad. Olson tomó esa carta en serio y en el verano de 1891 se asignó a Lockborough viajar a tantas reuniones campestres como fuera posible, para poder compartir su testimonio o sus experiencias en el surgimiento y progreso del movimiento adventista desde el periodo de 1844, lo que incluiría contar la historia de cómo Dios había llamado a Elena de White como el regalo del espíritu de profecía. En muchas reuniones campestres diferentes, Lockborough, Jones, Waggoner, Prescott y el propio Olson, así como Elena de White, viajaron en algún momento durante el verano de 1891 y juntos predicaron. Y ojalá tuviéramos tiempo para ver todas las reuniones campestres de 1891. Pero les animo a que ustedes puedan investigar y leer sobre estos hechos. Les digo que es sorprendente lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero quiero mirar en esta presentación el campamento, en la siguiente campamento, que es de Mount Vernon, que se llevó del 18 al 25 de agosto. Aquí Lockborough, Prescott y A.T. Jones estaban los oradores principales. L.A. Smith estuvo allí y escribió un artículo para la Review, y es así como lo describe esas reuniones. Este encuentro de Mount Vernon fue en ciertos aspectos el más remarcable al que tuviéramos el privilegio de asistir. Desde el principio hasta el fin, el Espíritu de Dios estuvo maravillosamente presente, y la palabra hablada dio testimonio de ello, el derramamiento de bendiciones espirituales y la sanación de los enfermos. El pastor Lockborough proporcionó imágenes gráficas de días anteriores y del poder de Dios que acompañó a la proclamación del primer mensaje para gran interés y edificación de todos.
En otras palabras, él habló de las siguientes: adventistas del movimiento millerita, el gran chasco, el clamor de medianoche y de los mensajes del primero, segundo y tercer ángel, y cómo fueron llevados al pueblo. Sigue diciendo L.A. Smith. El profesor Prescott brindó instrucción oportuna sobre la naturaleza de la fe y también pronunció un discurso sobre educación, respondiendo a la pregunta: ¿por qué necesitamos escuelas denominacionales? Ahora, W. Prescott, además de ser presidente de la Universidad de Battle Creek, era también secretario de Educación en la Conferencia General. En 1891, Prescott, Helena y Jones y Wagoner y otros fueron a Silver Spring, Michigan, una institución adventista de educación, la primera de su clase, y allí dijo que había una necesidad de cambiar nuestra educación. Había que olvidarse de lo clásico y poner a Cristo en el centro y en el foco de los jóvenes, para prepararlos para aquello de lo que tenían que ser parte. De modo que sobre eso es en parte lo que Prescott estaba presentando en las reuniones campestres. Fijemos, no obstante, lo que dice L.A. Smith. El tema de la justificación por la fe fue el gran tema central de la reunión. A medida que las maravillosas verdades relativas a este tema fueron extraídas del almacén de la palabra de Dios y exhibidas con toda su belleza ante los campistas reunidos, despojadas de toda tradición que oscurece, y se obtuvo una visión de las bendiciones que recibieron a través de la justicia de Cristo, muchos fueron guiados a entregarse completamente en las manos de Dios y reclamar las bendiciones de sus promesas. Nunca antes habíamos visto un campamento tan impregnado y penetrado por el sentimiento de alabanza a Dios. En las reuniones de la mañana, en el culto familiar, en todas las demás reuniones de carácter social, era el tema de todo testimonio y el pensamiento de todo corazón. ¡Wow! Los corazones estaban siendo tocados y transformados. Sigue diciendo L.A. Smith. Y mientras el incienso de alabanza subía en su plenitud al cielo desde la tienda de la huerta, las bendiciones de Dios descendía en la más rica medida sobre los corazones de su gozoso pueblo. El testimonio de muchos fue: nunca antes lo vimos de esta manera. Obviamente algunos de ellos eran adventistas veteranos y algo estaba sucediendo en estos movimientos o en estos reavivamientos alrededor del año de 1890. Hay algo más que fue interesante acerca de esta reunión campestre en Mount Vernon. Había un sanatorio adventista, y estaba lleno de pacientes, algunos de los cuales no eran adventistas. Y las reuniones campestres que estaban justo allí, en el terreno, abrieron una oportunidad para algunos de aquellos que estaban enfermos allí en el sanatorio para venir y asistir a las reuniones. Y L.A. Smith, estando allí, también escribe sobre esto, y esto es lo que dice: un espacio intermedio muy corto esperaba el campamento del sanatorio de Mount Vernon, cuya hospitalidad contribuyó mucho a que la situación fuera agradable. Este conocido balneario se encuentra en la actualidad repleto de pacientes. No fue la característica menos destacable de la reunión una a la que ya hemos aludido: la manifestación del poder de Dios para sanar a los enfermos y a los afligidos físicamente. 30 personas experimentaron la curación del toque divino en respuesta a las oraciones de fe. Y nuevamente se hizo literalmente cierto que los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos oyen. Una muestra tan maravillosa de la cercanía de Dios con su pueblo ha hecho mucho para impresionar y regocijar los corazones de todos los cuando regresan a sus hogares. Podrías guardar silencio si hubieras tenido una experiencia allí y el Señor te hubiera sanado espiritual y físicamente también. Se nos dice que el 90% de las enfermedades está en la mente. Y si Dios puede sanar nuestras mentes, ¿crees que afectará también nuestra salud física?
Por ejemplo, ¿recuerdas la historia que cuenta Jesús en Marcos? Donde los amigos trajeron al cojo. El hombre era paralítico y no podía caminar. Y como no pudieron llegar cerca a Jesús, fueron al techo y lo abrieron y lo dejaron caer ante Jesús. Y por supuesto Jesús reconoció su condición espiritual, así como también su condición física. Y cuando los fariseos se incomodaron, le acusaron de blasfemia, porque Jesús había dicho que sus pecados habían sido perdonados. Y luego Jesús hizo la pregunta: ¿qué es más fácil, perdonar los pecados o curar a un cojo? El deseo de todas las gentes, dice. Jesús comenzó primero diciendo al hombre que sus pecados estaban perdonados mientras yacía todavía en la estera. Y al hombre no le importaba si en ese momento vivía o moría. Estaba tan regocijado en la curación espiritual que él había recibido. Pero luego Dios lo levantó como testigo de su poder curativo espiritual. Bueno, así es como lo que dijo Lockwood sobre este evento de Mount Vermont. Cuando Cristo fue exaltado en su hermosura, la bendición y el poder de Dios parecían listos y esperando para responder a la fe de la gente. El Señor se acercó mucho. Todo el campamento estaba profundamente conmovido. Por todas partes se escuchaban gritos de victoria y cantos de alabanza. El regocijo de los que habían encontrado paz en la fe y el gozo en el Espíritu. Al manifestarse de forma especial el poder de Dios, muchos de los afligidos se animaron a buscarlo como el gran médico, y siguiendo la prescripción de Santiago 5, una veintena de personas fueron ungidas con aceite en el nombre del Señor Jesús, viendo sanadas de alma y cuerpo mediante la bondad y el poder de Dios. Puedo dar fe de que en el encuentro campestre de Ohio fue lo más cercano a un derramamiento pentecostal del Espíritu de Dios que haya desde 1844. J.N. Lockwood lo sabía porque vivió entre el año 1844. Ahora, cuando él dice pentecostal, no está hablando del pentecostalismo, está hablando del pentecostal o del Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Ellen de White escribió un par de años después con respecto a este último movimiento de sanaciones. Y note todas las cosas que ella menciona aquí. Esta encontramos en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 345. En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Muchos alababan a Dios, los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. Veíase a centenares y miles de personas visitando las familias y explicándole las palabras de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones. Oí las alabanzas y las acciones de gracias. Parecía una reforma análoga a la del año 1844. Así que nuevamente, aunque ella no está escribiendo específicamente sobre esas reuniones campestres de Vermont o Mount Vermont del año 1891, veo que ella usa y está hablando de todos los elementos que encontramos en esas reuniones campestres. Ahora, la curación física no es una prueba de la bendición de Dios, es verdad. Puede haber falsificaciones, y hablaremos más de esto en las siguientes presentaciones. Pero también están las verdades curaciones que Dios hace. Pero puede haber fanatismo y falsas curaciones que no podemos negar, cuando Dios manifiesta su poder a través de la curación. Bien, rápidamente veremos algunos campamentos como sigue. Este es de Decatur, Illinois, septiembre 8-16 del año 1891. Esto sería el testimonio de Lockwood, así lo diría.
Alrededor de 325 de nuestra gente estaban acampados en el suelo. La reunión en su conjunto fue declarada por los presentes como la mejor reunión campestre a la que jamás habían asistido en el estado. Aparte de nuestros trabajadores estatales, los pastores Wagon y Corliss estuvieron con nosotros y brindaron una ayuda muy eficiente para impartir la palabra de vida a la gente. En esta reunión tuvimos una buena oportunidad de probar la viabilidad de una reunión campestre dedicada casi por completo a la instrucción en la búsqueda del Señor. El Señor bendijo abundantemente a su pueblo a medida que nos acercábamos a Él. Gritos de alabanza y regocijo subieron al cielo por las victorias obtenidas, el perdón de los pecados y la liberación de las enfermedades físicas. El día 15 o 25 fueron bautizados por el hermano Huffman. Muchos de ellos eran personas que habían obtenido el perdón del Señor durante la reunión. Ahora, esta sería el resumen de las reuniones campestres de Ohio en Illinois. Esto lo dice O.A. Olsen en una carta dirigida a E.H. Gatz el 21 de septiembre del año 1891. Las reuniones campestres en Ohio y en Illinois a las que asistió el hermano Lockborough también fueron temporadas extraordinarias. El Señor obró de manera más notable y especialmente en una profunda experiencia espiritual y en la sanidad de muchos que estaban enfermos. Tales cosas no han sido muy comunes en nuestra experiencia durante algunos años en el pasado. Lo mismo sucedió también en Illinois como en Ohio. El Señor ha estado guiando las mentes de nuestros hermanos de manera notable y vemos muchas evidencias del poder creciente del mensaje. El tema de la fe, que comenzó a ser discutido antes de que usted se fuera, ha sido aceptado por un número mucho mayor y me alegro de que sea trayendo una experiencia que muchos no han sabido antes. Indiana, agosto 25 al 1 de septiembre del año 1891. Esto nos cuenta Lockborough. Durante este tiempo, los servicios religiosos fueron dirigidos principalmente por el pastor A.T. Jones y el profesor W.W. Prescott. La doctrina bíblica de la justificación por la fe, el poder de la palabra de Dios, su voluntad de bendecir a su pueblo y su liderazgo en el surgimiento y el progreso del tercer ángel fueron los temas principales discutidos. Los asuntos necesarios de la conferencia no fueron descuidados, sino condensados en el menor espacio posible. El resultado de esto fue más tiempo para buscar al Señor. Había mucho de la bendición de Dios en esta reunión anual, y los hermanos y hermanas testificaron que fue la mejor reunión campestre que jamás habían tenido en el estado. Lansing, Michigan, agosto 27 al 8 de septiembre 1891. Esto nos cuenta Ellen de White. ¿Tiene usted una apreciación de la obra y la misión del Espíritu Santo? ¿Te das cuenta de que el Espíritu Santo es el medio por el cual debemos alcanzar las almas de quienes nos rodean? Cuando termine esta reunión, ¿se irán de aquí y olvidarán los fervientes llamamientos que se les han hecho? ¿Serán desatendidos los mensajes de advertencia y la verdad que has oído se derramará de tu corazón como se filtra el agua en una vasija rota? El mensaje del tercer ángel se está convirtiendo en un fuerte clamor y no deben sentirse en libertad de descuidar el deber presente y aún entretener la idea de que en algún momento futuro serán los destinatarios de una gran bendición, cuando sin ningún esfuerzo por su parte, un maravilloso reavivamiento tendrá lugar. Debéis entregaros a Dios para que Él haga de vosotros vasos de honra y dignos de su servicio. Hoy tendrás que purificar tu vasija para que esté lista para el rocío celestial, lista para la lluvia tardías, porque vendrá la lluvia tardía y la bendición de Dios llenará toda alma que se purifique de toda contaminación. Olsen diría también de la siguiente manera:
El Señor le dio a Elena de White gran libertad y mucho poder para hablarle al pueblo. Creo que nunca la escuché hablar con más fuerza, claridad y el poder de Dios que en esta ocasión. Se detuvo especialmente en nuestra necesidad del poder convertidor de Dios y de una profunda experiencia religiosa. Sintió una gran carga por el ministerio y rogó a los siervos de Dios que buscaran al Señor para prepararse para llevar el mensaje de la verdad a su pueblo. Además de los ministros de la conferencia de Michigan, los hermanos y hermanas en la reunión campestre fueron favorecidos por las labores de los pastores E. J. Waggoner, J. Corliss y el pastor Frankfurt. Muchos de los que vinieron a la reunión con una experiencia incierta se fueron regocijándose en el amor de Dios. No hubo una emoción especial de ninguna manera, pero todos los corazones quedaron profundamente afectados y parecía haber una sensación de la presencia de Dios que era notable. Al final de las reuniones del campamento de verano de 1891, Elena de White animó a la conferencia general a que Loughborough escribiera la historia del movimiento adventista y publicarla. Y así lo hizo. Ese invierno, él y su esposa escribieron el libro titulado Inicio y Progreso de los Adventistas del Séptimo Día. En el incendio de la Review Herald del año 1902, las planchas del libro fueron destruidas, de modo que en 1905 él actualizó el libro ampliándolo y rebautizándolo como el Gran Movimiento del Segundo Advenimiento. Y está disponible hoy en día en una portada muy diferente. Este libro habla de la guía de Dios en los inicios del movimiento adventista. Contiene algunas de las mismas cosas de las que Loughborough habla en ese periodo de 1891. Ahora, había el respaldo de Elena de White a estos campamentos. Y esto nos diría en la Review Herald del 20 de septiembre del año 1892, página 608. El hermano Loughborough comenzó sus labores en esta causa en un periodo tan temprano de su historia que pueda hablar por experiencia personal de todas las características interesantes que se han desarrollado en el progreso de la obra hasta el presente. Desde el mismo punto de vista, también nota muchos incidentes en los que el don de profecía conectado con esta obra desde el principio se ha manifestado para protegerse de los males invisibles y conducir a pasos de avance y mayor fortaleza espiritual en la promulgación de la verdad. Aquí tenemos una visión del funcionamiento interno de este movimiento que todo nuestro pueblo debería conocer. También esta es una carta de Elena de White, carta 86, 25 de septiembre del año 1895. Aquellos que desde la reunión de Minneapolis han tenido el privilegio de escuchar las palabras pronunciadas por los mensajeros de Dios, el pastor A.T. Jones, el profesor Prescott, E.J. Waggoner, O.A. Olsen y muchos otros, en las reuniones campestres y en los institutos ministeriales, han recibido la invitación: venid, que ya todo está listo. Ven a la cena preparada para ti. La luz del cielo ha estado brillando. La trompeta ha dado un cierto sonido. Aquellos que han presentado sus diversas excusas por no haber respondido al llamado han perdido mucho. La luz ha estado brillando sobre la justificación por la fe y la justicia imputada de Cristo. La llamada está sonando. Ven, porque todo está listo ahora. Los que serán obrados por el Espíritu Santo dan el testimonio vivo y no solo tienen una teoría de la verdad, sino que son testigos de Dios. Estos no seguirán continuamente las reuniones para que ellos mismos se beneficien, oír más y más, sino que con humildad, confianza y fe viva escudriñarán las Escrituras, porque Cristo dice: ellos dan testimonio de mí, caminarán en la luz que reciban y comunicarán a otros la preciosa verdad. Bueno, quiero terminar esta presentación con la historia de John Ballard. Ahora, sé que ya has oído hablar de John Ballard, y si no has oído, entonces te lo cuento.
John Baller nació en Suiza en el año 1840 y se mudó a los Estados Unidos con sus padres y sus otros 3 hermanos. Cuando tenía unos 4 años, alrededor de 1844, su familia era metodista, aunque no sé si en realidad eran metodistas practicantes. Cuando tenía 12 años, su madre murió y allí, en esa gran ciudad, como inmigrantes, su padre no pudo proporcionar suficiente dinero para cuidarlos de él y a sus otros hermanos. John así que se fue a vivir con una familia de pasteleros. Dirigió un negocio de fabricación de dulces y atendía en un bar, por lo que a la edad de 15 años se convirtió en un bartender. Luego se mudó a Milwaukee, Wisconsin. Continuó su trabajo como pastelero allí y a la edad de 18 años ya era oficial, por lo que en realidad ascendió en la gerencia allí en la fábrica de dulces. Y en ese año, a los 18 años como oficial, mientras trabajaba allí en la fábrica, de alguna manera, no sé si estaba en todo polvo de harina y no sé si había en su entorno mucho humedad, polvo, contrajo una infección en el ojo y en tan solo unos pocos horas su ojo se hinchó por completo. En aquel tiempo no se sabía nada de hidroterapia ni de cómo tratar un problema de ese tipo. No había antibióticos ni medios para saber de qué tipo de infección se trataba. Su padre lo llevó a muchos oculistas para tratar de sanarlo. John Baller empeoraba y la infección se hacía tan dolorosa que ni siquiera podía dormir. Él fue a un oculista que en el proceso de tratar de raspar la infección empeoró más. Después tuvieron que extraerle el ojo completo. Y por cierto, eso fue antes de que se conociera la anestesia. Pero eso fue mejor que el dolor que estuvo sufriendo antes. Y así nos lo relata él. Un intenso sufrimiento que continuó 2 largos meses. Al final de ese periodo pude abrir los ojos, haciendo la dolorosa constatación de que estaba ciego. Mi padre me llevó de un oftalmólogo a otro en la esperanza de que pudiera recobrar la vista, hasta que terminamos sin nada. Así que se gastó los ahorros de su vida tratando de ayudar a su hijo. Sigue diciendo: sufrí mucho en las operaciones oculares que me hicieron. En cierta ocasión recuperé la vista lo suficiente como para poder distinguir los colores, pero el oftalmólogo, al intentar retirar la capa que se había formado delante de los ojos, perforó inadvertidamente la pupila y perdí totalmente la visión. Pero al menos tenía un ojo sano. Pero al cabo de un año, la infección se extendió al otro ojo. Y finalmente ese ojo también tuvo que ser extirpado por completo. Y aquí tenemos a un joven de 18 años que ahora estaba totalmente ciego. John Baller sigue contándonos: en la temprana angustia desgarradora de mi juventud, cuando me di cuenta por primera vez que la oscuridad sería mi suerte, de que el sol nunca volvería a brillar para mis maltrechos ojos, busqué de rodillas auxilio divino por primera vez en mi vida, y mi petición consintió en recobrar la vista. No recibí vista física, pero se iluminaron hasta cierto punto los ojos de mi mente, de forma que me reconocí ante Dios como un ofensor, perdido, sin Cristo. Percibí con tal claridad mi condición, que caí de rodillas entre la culpa y la vergüenza. Así que aquí está este joven metodista, pero en realidad nunca estuvo involucrado activamente en la iglesia quizás. Un joven ciego que ahora tiene 18 años, grita a Dios por la vista y el Señor revela su necesidad espiritual, por lo que tuvo una experiencia de conversión a través de este evento en su vida. Se trasladó a Wisconsin, una escuela para ciegos. Estuvo allí durante 10 años, donde había muchos jóvenes. Allí se le enseñó a cuidarse a sí mismo. Cuenta historias asombrosas. Salía a nadar con otros niños ciegos con él,
Una vez que salió nadando en el río, no podía entender dónde estaba la orilla. No podía ver y casi se ahogó. Por un tiempo puso globos oculares de vidrio y eso fue un poco molesto para él y terminó usando lentes oscuros. De hecho, creo que podría ser una foto de John Ballard lo que estamos viendo. Pero no tengo ninguna prueba de ello. Fue tomada de una foto grupal de John en los años de 1860. En 1865 se casó y tuvo un hijo un año después, y por esa época comenzó a estudiar con los adventistas del primer día y abandonó la iglesia metodista, y poco después se encontró con J.N. Andrews. La esposa de J.N. Andrews le leyó los libros de su esposo y él se convirtió en adventista del séptimo día. En 1870 su primera esposa murió y se casó con otra dama adventista, y en esos años no había perros guía, pero sí había chicos guía, así que contrató a varios jóvenes para que lo llevaran por la ciudad. Él cuenta algunas historias interesantes sobre cómo intentarían robarle, y él sabía que, aunque no podía ver todo, se pondría a la altura de las circunstancias y descubriría que le estaban robando. En realidad, el Señor preservó su vida de Ballard. Un día se subieron junto con el chico guía a un tren. Viajarían hasta el otro extremo de la ciudad y era una manera de llegar rápido. Un día el chico guía saltó del tren y le dijo: «John, salta». Pero este esperó un poco y no se dio cuenta de que cuando saltó cuando el tren estaba sobre un puente y cayó a una altura por lo menos de 6 metros al suelo. Cuando fueron por él, estaba dolorido, pero nada más. No se rompió ningún hueso. No se explicaban cómo pudo pasarle, no pasarle nada. Pero así fue. Dios le preservó la vida. ¿Por qué? En 1888, él y su esposa escribieron un libro llamado Los emocionantes incidentes en la vida y experiencias de John F. Ballard, el ciego. Y en este libro cuenta su experiencia de ser llevado a Cristo y a la verdad del mensaje adventista. Su esposa puso algunas recetas y algunas pequeñas pepitas de salud. Se convirtieron en colportores. Él viajaba con su esposa y le vendía su libro, así como los otros libros que tenía la iglesia para vender, incluyendo El conflicto de los siglos, uno de los libros que estaba disponible en aquel entonces para vender. Ahora, no tenemos pruebas de ello, pero creo que su esposa y él habrían leído el material adventista disponible. Y en El conflicto de los siglos, la versión de 1888, se había ampliado al menos 200 páginas del Espíritu de Profecía, volumen 4. Y Elena de White, por supuesto, había agregado material nuevo a lo largo del libro. Y había un par de declaraciones nuevas que ella puso allí con respecto a la lluvia tardía, donde dice de la siguiente manera. Esto está en la página 611 al 612 de la edición de 1888 del Conflicto de los Siglos. Dice: la gran obra del Evangelio no ha de terminar con menos manifestación del poder de Dios que la que marcó su comienzo. Las profecías que se cumplieron con el derramamiento de la lluvia temprana al comienzo del Evangelio se cumplirán nuevamente con la lluvia tardía al final. Aquí están los tiempos de refrigerio que el apóstol Pedro esperaba cuando dijo: arrepentíos pues y convertíos para que sean borrados vuestros pecados en el juicio investigador, cuando vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él enviará a Jesús. Los siervos de Dios, con sus rostros iluminados y resplandecientes de santa consagración, se apresurarán de un lugar a otro para proclamar el mensaje del cielo. Por miles de voces por toda la tierra se dará la advertencia. Se obrarán milagros, los enfermos serán sanados y señales y prodigios seguirán a los creyentes. No tenemos ninguna prueba de que John F. Ballard haya leído esa declaración.
En 1891 él asistió a una escuela bíblica en California, dirigido por Otto Gosmar. Y esto contaba el hermano Gosmar. Dice: a comienzos de primavera del año 1891, estando conectado con la escuela bíblica de Los Ángeles, el hermano Baller y su familia pasaron con nosotros algunos días, siendo su ceguera tema frecuente de conversación. Debido a mi interés por el estudio de la medicina, presté especial atención a sus cicatrices, que es todo cuanto quedaba en sus órbitas tras habérsele extirpado ambos globos oculares. Así que el hermano Gosmar era consciente de la condición del hermano Baller. Sigue diciendo: por aquel tiempo el hermano Baller afirmó que si permaneciera fiel hasta el final, era su convicción que durante el derramamiento especial de la lluvia tardía le sería restaurada la vista. Y como prueba de su convicción, él citaba Juan 9:3. Ahora, Juan 9:3 es la historia de Jesús sanando al ciego, y los discípulos, por supuesto, quieren saber quién pecó. Y en la respuesta de Juan 9:3, no había pecado en este hombre ni sus padres, sino que las obras de Dios debían manifestarse en él. Por lo que John Baller estaba ciego durante todos esos años, y en 1891 vino la convicción. Pero esa convicción vino en el ambiente de los reavivamientos que se estaban dando en ese tiempo, y llegó a la convicción de que si fuese fiel cuando la lluvia tardía sea derramada, Dios me sanará, dijo. Tendrás que acompañarme hasta la última presentación para escuchar el resto de la historia. ¿No es sorprendente lo que Dios estaba haciendo? Aquí está la cosa importante. Dios no solo está dispuesto, Él va a hacerlo otra vez. Pero nuestra oración debe ser: Señor, haz lo que tengas que hacer en mi vida, para que cuando envíes esa lluvia tardía, yo la reconozca y esté allí dispuesto y regocijándome para recibirla. ¿Estás conmigo?